Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Hola. Dios te bendiga. Dios te llene de paz, de esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, que te llene de esa paz. Cuando crecemos espiritualmente, el regalo de tu crecimiento, la manifestación de tu crecimiento es la paz. Es uno de los muchos regalos que nos da el Señor, pero sobre todo la paz. A veces buscamos la felicidad y estamos en busca de la felicidad, pero eso es secundario. Pero la manifestación plena es la presencia de Dios, que Dios está en nuestro corazón, es la paz. Entonces, que el Señor te llene de mucha paz. Bueno, Moniquita, empezamos invocando la Santísima Trinidad para que dejemos de estar quejándonos tanto y ser agradecidos. Dos principios hermosos de santidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Padre eterno, gracias, Señor, te damos, Señor, por esta oportunidad nuevamente que nos das para estar en tu presencia, para escucharte, para entender cuáles son los principios, cuáles son tus valores, qué es lo que tú quieres para nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, por bendiciones que nos das durante todo nuestro existir, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos rodeas de familia, nos rodeas de personas que nos respetan, nos quieren, personas que también nos ayudan a crecer, Señor. Gracias, Padre Santo, por las oportunidades que nos das para aprender, para entender las cosas, Señor. Gracias, Padre Santo, aún por las dificultades, Señor, porque no son dificultades, son oportunidades para aplicar nuestra fe, para poder confiar en ti, Señor. Gracias, Señor misericordioso, por tantas cosas hermosas que podemos observar, por aquellas cosas deliciosas que podemos degustar, por todo aquello que nosotros podemos oír, Señor, por todas las cosas que podemos sentir, Dios, por todas las cosas, Padre Santo, que podemos estar sintiendo, percibiendo, todo aquello que, Señor, tú nos provees a diario, Señor, a diario, para que nuestra vida sea diferente, para que nuestra vida sea agradable, para que nuestra vida sea de paz, Señor, para que nosotros nos lo disfrutemos, Dios. Gracias, Padre Santo, porque también tú mandas ángeles cerca de nosotros, Señor, para guardarnos, para protegernos, sin que a veces ni siquiera nos demos cuenta, Señor. Tú estás guardándonos siempre y protegiéndonos, Señor, a nosotros, a nuestra familia, Dios. Gracias, Padre eterno. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias, Padre Santo, por tus deseos siempre de que te acompañemos, de que lleguemos a tu presencia, que estemos en tu reino. Gracias, Padre eterno, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz que nos abrió esa puerta. Y gracias, Padre Santo, por permitir que tu Espíritu Santo esté acompañándonos aquí en la tierra, que nosotros tenemos que aprender a percibirlo, a hablar con Él, hacerlo nuestro amigo, pero Él está aquí en la tierra esperando nuestra llamada para acompañarnos, para enseñarnos, para revelarnos, para ayudarnos, para defendernos, para darnos autoridad, para darnos poder, Señor. Gracias, Padre Santo. Padre, te pedimos, Señor misericordioso, en esta mañana, que la sangre de tu Hijo amado haga de nosotros ese terreno abonado donde tu palabra sea sembrada y que el Espíritu Santo nos permita esa revelación de tu palabra. Que sea una palabra que entendamos, que realmente comprendamos, que la guardemos en nuestra mente, en nuestro corazón, la pongamos por obra
y asimismo la podamos dar a conocer a otros, Señor, confesándola y diciendo todas las grandezas y las maravillas que podemos alcanzar en ella. Gracias, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo del 14 al 23. Luego Jesús llamó a la gente y dijo: Escúchenme todos y entiendan. Nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. Cuando Jesús dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre esta enseñanza. Él les dijo: ¿Así que ustedes tampoco lo comprenden? ¿No entienden que nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre, para después salir del cuerpo. Con esto quiso decir que todos los alimentos son limpios. Dijo también: lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro. Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Qué interesante, ¿no? Cómo el Señor trasciende la ley. Cómo nos viene hablando, por ejemplo, de lavarse las manos, que son cuestiones netamente de tradición. Y aquí la saca del estadio. Y para poder romper la ley, cómo es de complejo la tradición. Incluso cuando uno lee Romanos, a veces Romanos se vuelve más que Romanos, Pablo a veces se vuelve complejo en la medida que habla siempre de la ley. Mucho habla de la ley, porque ya él, como era de tanta ley y era tan radical porque era un fariseo, él empieza ya a hablar es desde lo espiritual, hasta tal punto que mira cómo la hablábamos ayer de cómo tiene esa discusión con Pedro, cuando hablan de la circuncisión, porque ya Pablo se vuelve una persona muy espiritual. Uno lo encuentra pues bastante en todas las cartas, esa espiritualidad tan linda. Le ruego, dice Pablo tan lindo, le ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Qué precioso. Entonces, la espiritualidad, ¿cómo se trasciende? Por eso es tan importante, como nosotros somos unos privilegiados, tú y yo somos privilegiados, hacer parte de nuestra fe. Es un privilegio haber venido de un pueblo pagano, porque el fruto, o sea, el alimento, la alegría, los regalos, los dones, la fiesta que se le tenían a los judíos, como no han querido creer, no la dieron a nosotros. Y por eso es tan importante uno desarrollar los sentidos espirituales, agudizar nuestros sentidos espirituales y empezar a ver todo con esas gafitas del Señor, con las gafas del amor, para empezar a comprender las cosas del reino. No es lo que uno coma lo que le hace impuro, el Señor lo está diciendo. O sea, si Él lo dice, entonces ¿por qué vamos a estar negando esas cuestiones? Tampoco es para que nos desbordemos a como una cantidad de cosas que de por sí uno sabe que le hacen daño. Si le hacen daño, si tú sientes, y eso lo enseña Pablo también. O sea, Pablo nos da una explicación más a este pasaje de nuestro Señor Jesucristo, a donde prácticamente como el dicho que tenemos popular, ¿no? A donde vayas, donde vayas, donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, pero hay cosas, por ejemplo, yo sé, con todo respeto, yo las tortillas no las puedo comer, porque no me pasan. No me pasan, ¿por qué? Porque tal vez estoy acostumbrado desde muy pequeñito a comer arepas colombianas. Pero tampoco. Pero de igual manera no es que sea pecaminoso no dejar de comer o no comer. Por ejemplo, a mi esposa hay comidas que no le gustan, no que
por ejemplo, el hecho de comer sangre o no comer sangre, yo creo que ese no es el punto de la discusión. El punto de la discusión es más que estar uno comiendo o no. Ya mi cuerpo, por ejemplo, ya de lo viejito, porque ya estoy en la época de nosotros hacíamos un programa de la campana de Gauss, que te lo recomiendo, llaman la campana de Gauss. Es curioso, pero ya hay cosas que no tolero. Moni, por ejemplo, fíjate que los dulces antes yo era un dulcero tremendo y compraba ese arequipe o cajeta, como se le dice en otros sitios, o el dulce de leche, y me lo comía enterito. Ahorita ya no. Sí, ya mi cuerpo me dice, ya para qué, Rafa, ya no te lo comas. Mi cuerpo habla. Mi cuerpo me dice, ya esto no lo tolera. La grasa, por ejemplo, no lo tolero porque automáticamente empiezo ya así. ¿Sí? Por los triglicéridos, yo no sé qué, y los colesteroles esos. Entonces yo ando así, me como algo gordito, ya no puedo comer un chicharrón rico de esos que son súper jugosos, riquísimos, los mexicanos, que esos chicharrones son deliciosos, ya no me lo puedo comer. ¿Por qué? Porque empiezo así, como sonamos. Entonces la enseñanza de nuestro Señor es, de la abundancia del corazón habla la boca. No hace impuro lo que tú comas, sino hace impuro lo que sale del corazón. Lo que tú hablas, cómo es de cuidadoso el hablar, Moni. O sea, de prudente. Uno tiene que ser tan prudente, pero tan prudente el uno hablar, Moni. Tan prudente, porque es muy peligroso decir que realmente uno no... O sea, que el decir las cosas, porque por las palabras uno se condena. Dice la palabra, en Proverbios, creo que es que tú comes, te alimentas con los dichos de tu boca. Y por las comas que coloquemos, o sea, por los dichos, por las palabras, de eso vamos a ser condenados. Vamos a tener que dar cuentas. Por cada palabra que uno dice. Y a mí, pues, esto me confronta, Moni, porque a veces cuando estamos un poquito iracundos, un poquito, sí, un poquitico así, chiquitico, sobre todo, Moni, te estoy diciendo, sobre todo, es que es el tonito, si se dan cuenta, sobre todo, Moni, es el tonito, no la estoy juzgando, sino sobre todo, Moni, si te das cuenta que ya cambia el contexto, sí, porque si lo digo seguido, sobre todo, Moni, ya la estoy juzgando, pero sobre todo que, pero si lo digo sobre todo, y hago la pausa, Moni, te estoy diciendo que, si te das cuenta que es el tonito, ya. O sea, es lo que la yo intención. Pensé que estabas diciendo que era yo. No, sobre todo, Moni, te estoy diciendo que ¿quién se pone más molesto? Sobre todo, Moni se pone más molesto, perdón. Y eso hace que uno empiece a decir cosas impropias. Cosas que a veces realmente hacen no solamente daño a ella, porque todo lo que uno hace, por ejemplo, cuando uno iracundo dice algo inapropiado, a uno se le devuelve. Porque ahí está diciendo el Señor, es lo que te contamina a ti, no a ella, ni a él, sino a ti. Por ejemplo, todas esas mamás que maldicen, ¿no? O los papás que maldicen. Tal vez a ti tus papás te maldijeron, ¿sí? Y estás cargando con ese dolor, porque te dijeron cosas que tú no vas a salir adelante, que tú estás mal. La maldición de un padre es muy fuerte para el hijo fuerte. Porque lo cree. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo limpia, purifica, lava, pero para eso tenemos que tener una confianza plenamente en Él. O sea, sumergirnos en su presencia para que todo dicho de nuestra boca se cambie. Por tanto, pídele al Espíritu Santo que te dé convicción de pecado. Eso es un don hermoso. Ese don lo quiero, lo anhelo. Convicción de pecado, o sea, que te convenza del pecado que está en ti, tal vez oculto, que tienes por allá metido en tu CPU espiritual, que te enceguece los sentidos espirituales, todo lo ves desde lo humano, lo interpretas desde lo humano y ese pecado no te está dejando ser espiritual. Y te vuelves legalista, te vuelves en ocasiones por ese pecado un juzgador de tiempo completo, un fiscal de fiscales a nivel espiritual. Te hace juzgar que porque el uno come, pero que el otro no come, porque el uno se viste, el otro no se viste. Y te vuelves juzgador o juzgadora porque tienes en tu corazón algo oculto. Te vuelves controlador o controladora, precisamente por esa situación que está en tu corazón. Y fácilmente sale fuego de tu boca. Empiezas a juzgar y a criticar, y no amas. Yo quiero, o sea, me pongo a pensar en mi Madre María, Moni,
cómo Él amaría, por ejemplo, a nuestros hijos. Ella, ¿cómo amaría? El amor de ella era tan impresionante que sanaba el corazón de las personas. Con el solo amor, con su presencia. Qué preciosa esa santidad. Anhelo esa santidad. ¿Sí? Por eso, Rafa, los pasajes bíblicos que hablan de Jesús, de las sanaciones, dice, tuvo compasión, o sea, había amor para poder ayudar a la otra persona. Curiosamente, el amor es el que trae mucha sanidad. Y es importante eso porque es algo que sale del corazón. Sí, o sea, lo que sale por la boca es lo que sale del corazón. Ah, no, es que estaba pensando, no, salió del corazón, de lo que había guardado en tu corazón. Y aquí el Señor está muy claro en este aspecto porque nos dice que todos los alimentos que tú vayas a ingerir, o sea, los alimentos son limpios. Ojo con esto. Los alimentos son limpios. ¿Sabes? En alguna un pasaje bíblico se habla que salvo que tú vayas a consumir alimentos consagrados a dioses. Ya tienen otra connotación diferente, pero el alimento como alimento que es, no tiene problema. El problema es la consagración que se haga a los dioses paganos, porque esa es la situación, o sea, a veces se consagran cosas a Satanás y demás, y pues ahí sí, en lo posible, esos alimentos sí no debes consumirlos. Pero de por sí los alimentos que tú encuentras en la naturaleza son alimentos sanos, son alimentos limpios y no te van a hacer daño. Eso sí es importante tener presente. Solamente que uno tiene que ser prudente, Moni, tampoco exagerar, ¿no es cierto? Porque en los excesos también está el pecado, Moni. Sí, o sea, yo estoy hablando de los alimentos consagrados a dioses. No, lo que tú dices, que en la naturaleza todo está, por ejemplo, hay cosas que son peligrosas, son cuidadosas. Por ejemplo, comer sandía de ya bastante tiempo, que ya está, ¿cómo se llama? Expuesta. Sandía, por ejemplo, de 4 o 5 días que patilla. Está... Patilla. Bueno, sandía, patilla. Entonces, porque tiene arsénico, ¿sí? Y si tú lo comes, la oxidación claro, general. o si tú tomas alcohol con patilla, eso es una bomba, porque es muy cuidadoso porque tiene arsénico, y el arsénico el cuerpo lo necesita, pero ya en extremos ya es un veneno. Entonces, o sea, los alimentos son sanos y son limpios, dice, son limpios, ¿sí? Entonces, la situación es que esa limpieza tiene que ver con que, o sea, son creados por Dios. El asunto es muy diferente, es consagrados. Dice la palabra que, no, o sea, nosotros podemos hacer todo. Si queremos lo podemos hacer todo. Pero es que no todo nos conviene. Entonces también lo dice la palabra. Por eso es que a una determinada, sí, uno quiere comer de todo, pero no puede, ¿cierto, mi amor? No puede. ¿Por qué? Porque no todo conviene. Hay algunas veces ya ya se tiene que cuidar porque ya no necesita, no es porque no puedas, sino porque no necesita tu cuerpo. Ya tu cuerpo se desarrolló, por ejemplo, ya cuando uno va llegando a la edad mayor, ya el cuerpo se desarrolló. Entonces, al desarrollarse el cuerpo, ya no necesita algunas cosas que un niño sí necesitaría, que es diferente. Entonces, por eso es que habría que tener cuidado con lo que consumes, no porque sea malo, sino porque ya te exageras y ya te empieza a hacer daño, ¿sí? Entonces, ese es un asunto. Pero entonces aquí el Señor no se queda en la parte física, no se queda en lo externo, pero nos está diciendo claramente qué es lo que nos está dañando. Y lo que nos está dañando son nuestros malos pensamientos, son nuestro negativismo, es el criticar, es el chismosear, es el hablar mal, es el maltratar a las personas, es el tener envidia de las personas. Por eso el Señor, o sea, Él logra entender la intención del corazón. Una vez se empieza a hablar y entonces, no, es que eso era... lo que sucede es que quiero prevenir alguna situación, pero como el Señor sí conoce la intención del corazón, Él sí sabe qué intencionalidad o con qué intencionalidad se llevó, se expuso algo, se dijo algo, se hizo algo. Eso es lo que nos daña.
Por eso es que el Señor espera que nosotros a diario estemos revisando nuestro corazón. A diario nosotros nos arrepintamos. A diario tengamos presente todo aquello que, o sea, al hablarlo en la oración, tener conciencia de ese pecado para poder hacer una confesión correcta. A veces hacemos confesiones que son como tan superfluas, tan por encimita, y el Señor está interesado en que nosotros nos presentemos ante su ministro, ¿cierto? Y que podamos decirle las cosas realmente, porque ay, no, es que yo no le quiero decir al Padre esto porque me da pena, ¿no ve que después no me va a ver bien? No tiene nada que ver con eso. La situación es que si te da pena a ti, ¿sí? Si te da pena a ti, entonces eso significa, pues no lo vuelvas a hacer, ¿sí? Pero cuando tú no haces una muy buena confesión, que digamos, de tus pecados, ¿qué es lo que sucede? ¿Va? No hay problema. Pasas igual que todos los demás, no te sientes avergonzada. No. Cuando tú haces una verdadera confesión, esa confesión tiene que llevar a que no vuelvas a tener que ir al sacerdote para seguir confesando lo mismo. No. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento trae cambio. Entonces es muy importante que nosotros podamos realmente mirar y a la luz de la palabra mirar qué es lo que para Dios es un pecado. O sea, para Dios lo que no funciona, lo que hace daño, empezando lo que hace daño, lo que hace impuro al hombre, lo que lo hace impuro. El Señor espera de nosotros pureza. Y aquí, y podemos revisarlo en cualquier otras versiones, no importa. Muchos momentos nos dicen cuáles cosas nos hacen impuras, qué cosas nos hacen que nosotros nos alejemos del Señor. Que, por ejemplo, como dice acá, los malos pensamientos. ¿Y cuántas veces al día estamos pensando mal? ¿Cuántas veces? Pensar mal es, ay, mi esposo, ¿por qué tenía que hacer esto? Entonces ya lo estoy juzgando. O, ay, mi hijo, seguro que se fue a tal cosa. Y entonces ya está juzgando uno cuando piensa negativamente. O, ¿quién me robó tal cosa? Y resulta que usted lo dejó olvidado. Eso también es un mal pensamiento. O sea, hay muchas cosas que en tu corazón ya están generando malos pensamientos y nosotros tenemos que hacer revisión de eso. Mire, puede ser que tu esposo esté trabajando y estés pensando, a lo mejor ya está con la otra, la está llamando, ya estás pensando mal. Entonces el Señor está diciendo que hay que cuidarse de los malos pensamientos. O sea, mire solo ese ejemplo. Si nosotros nos ponemos a mirar la inmoralidad sexual, ¿qué cantidad de cosas podemos tener de inmoralidad sexual? No más, y ayer que estábamos en la charla, empieza desde esa infancia. La de mujeres, ¿verdad? La charla, sí, que es eso. Y la situación de que desde antes de nosotros organizar las cosas correctamente para estar en un matrimonio correctamente, nosotros ya estamos jugando con la parte sexual, ¿sí? Nosotros empezamos una vida sexual fuera del matrimonio, ya hay una inmoralidad sexual, y si de pronto dentro de eso era ver películas porno, hacer cosas incorrectas, ya hay una inmoralidad sexual. O permitirse cosas que de verdad vienen de la contaminación sexual. Entonces, hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo que no son, que no le agradan al Señor y que de verdad nos hacen impuros. O sea, qué bendición uno poder hacer las cosas con inocencia, con pureza, o sea, como un niño. Salvo que al niño lo hayamos contaminado por las cosas de los adultos, porque es que los niños tienen que conocer y terminamos contaminando a los niños haciendo cosas que no son. Y entonces por eso vemos niños felices, queriendo dar besos en la boca, queriendo tocar a las otras niñas o niños, bueno, etcétera. Entonces allí nosotros tenemos que tener cuidado qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque toda cosa guarda el corazón. O sea, ahí nosotros acumulamos muchas cosas. Allí estamos guardando todas aquellas cosas que nos han hecho daño y eso lo estamos sacando. Entonces,
tenemos que revisar el corazón, qué ha pasado en nuestra vida y corregir todas esas situaciones, ¿o no, amor? Así es. Y me parece tan impresionante, por ejemplo, a veces, ayer veíamos una película muy linda de un médico de África que en Estados Unidos descubrió por qué los jugadores de fútbol americano se suicidaban o entraban en conductas delictivas con tanto dinero que ganaban. Pero vivían después en la pobreza, terminaban en la pobreza, suicidándose y con angustia, un desespero tremendo. Y descubrió una enfermedad que se da debido al maltrato y al golpe que se dan constantemente en la cabeza. Entonces esa enfermedad, no le sé el nombre, pero él la descubrió. ¿Y qué pues sucedió? Que lo empezaron a juzgar, a criticar, a rechazar los de la NFL, bueno, esa cuestión de Estados de fútbol americano. Entonces no querían que eso se diera y entonces él incluso le tocó renunciar, irse para otro sitio. Fue una tensión muy alta, incluso perdió un bebé por la atención. Y la actitud de la esposa, ¿te diste cuenta? También de África, cómo él en tanta angustia, y ella le decía, yo estoy contigo, no te angusties. O sea, lo valoraba tanto, lo admiraba tanto, que inclusive le decía, yo a quien quiero imitar, ¿sabes a quién? A ti, le decía. Pero con tanto amor, sin que él se vuelva su ídolo, su fetiche. ¿Sí? Ellos muy creyentes y muy respetuosos. Sí, porque ella misma dice en ese pedazo que ella aprendió a confiar en Dios. Sí, claro. Entonces, y sí, desde que conoció a Dios. Y fíjense que, y tan particular porque ellos se van a vivir a California, y viviendo en California, porque antes vivían más en la costa este, creo que es así, yo no sé, bueno, por el lado de Nueva York vivía. Y entonces se van al otro lado. Y curiosamente lo llaman y le dicen otro jugador, después de 3 años, porque él había renunciado a todo y no quería seguir nada, porque lo persiguieron de una manera tremenda, pero tremenda. Entonces él vivía con su familia y curiosamente él lo llaman y le dicen otro más murió. Y de esos que lo perseguían. Que lo perseguían y que era del gobierno incluso. Un exjugador de fútbol americano que estaba en el gobierno se suicidó y dejó una nota. Mi cerebro lo dono para que vean qué fue lo que pasó. Entonces él lo llaman y él hace la investigación y les tocó modificar algunas cosas en el fútbol americano, ¿sí? Entonces, curiosamente, la esposa no lo critica. La esposa que hubiese sido tal vez en otras esposas, que usted para qué va a ir para allá, no se da cuenta que mire que fracasamos, no le dijo nada. Inclusive le ayudó a buscar el vestido adecuado. Yo digo, ¿cómo es el amor? Yo digo, ¿cuánto a mí me falta? ¿Cuánto me falta para tener el amor? De verdad, el verdadero amor, el amor de Dios en nuestro corazón. Porque hay un desamor cuando uno empieza a juzgar, cuando uno empieza a ser posesivo, cuando uno no comprende la intención que hay en el corazón del otro y solamente hay juzgamientos y juzgamientos y juzgamientos. Por ejemplo, tan fácil nosotros predicar. Sí, fácil. Nosotros predicamos, pero nuestra vida no es fácil. Esto, por ejemplo, yo digo... Es todos los días. Sí, es todos los días. Batalla. Y yo le pido al Señor y a mi Madre María que me enseñe a amar. De verdad, yo quisiera callar más, porque soy muy reactivo. Quisiera aprender a ser más sencillo. O sea, porque hace parte como de mi temperamento. Pero aprender a amar, tan lindo. Por ejemplo, mire, tan lindo Pablo y Pedro y Juan cuando salen y encuentran al paralítico. Por amor, por misericordia, no tengo nada que darte. Pero lo hacen con amor y no se me acerque. No, con cuidado, suba los vidrios en el carro porque esta zona es peligrosa y de pronto te van a robar. Sí, entonces uno anda juzgando. Y fíjate que ellos no lo juzgan. No, es que es alguien del mundo. No, entonces le dicen, no, de lo que tengo te doy. No tengo dinero, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. Qué precioso. Y dan, porque cuando uno está en el amor de Dios, uno empieza a ser misericordioso. Y con la primera persona que tiene que ser uno misericordioso es con sus familiares, con su cónyuge, porque uno juzga demasiado. Por los dichos de tu boca te condenarás. Lo que hace impuro al hombre es lo que sale de tu boca. Entonces no entres en las discusiones si hay que comer una cosa, si hay que comer la otra. Solamente come algo que no, si no conoces algo, ten cuidado porque te puede hacer daño. ¿Sí?
puede hacerte daño. Pero lo único que sí es que más por encima de lo que comas o no comas, es lo que hace impuro al hombre, es lo que sale de la boca. Que el Señor nos dé la posibilidad de aprender a amar, Moni. Mucho. Para eso tenemos que sumergirnos en la palabra y en la oración. Que nos coloque su corazón. Hazme un nuevo corazón, Señor. Qué precioso. Hazme un nuevo corazón. Que tengan un día espectacular. Dios los bendiga. Chao. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana.